Bueno, agárrense porque la actualización de Futurizando no vino suave, vino intensa, directa y cargada de esa energía que hace que medio fandom se siente a analizar cada palabra como si fuera tesis universitaria. Para quienes llevan tiempo en esto, saben que esta cuenta no apareció ayer. Hace años ya había hablado sobre Jikook y también sobre el camino solista de Jimin, haciendo predicciones que muchos consideran que se cumplieron con el tiempo. Por eso, su regreso no pasó desapercibido. No fue un simple hola volví, fue prácticamente un sigo viendo lo mismo y más fuerte que antes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde el inicio dejó claro que, a pesar de rumores, narrativas cambiantes o intentos de desacreditar teorías, su postura sigue intacta. Según ella, el oráculo continúa mostrando que Jungkook y Jimin no solo siguen conectados, sino que están más unidos que nunca. Y no habla de una amistad cualquiera. Habla de algo profundo, intenso, casi imposible de ocultar por mucho más tiempo. Uno de los tweets que más explotó fue este. El oráculo muestra la carta de los enamorados para Jimin y Jungkook, revelando una conexión romántica y sexual intensa. Indica que desean constantemente el contacto del otro y que su anhelo por estar juntos es muy fuerte. Un video poderoso e innegable circulará en línea en los próximos meses, confirmándolo todo. O sea, no fue ambiguo, no fue hay cariño, fue directo. Carta de los enamorados, conexión romántica, deseo, contacto constante, y encima agrega que un video innegable circulará. Eso encendió todas las alarmas del fandom, porque está hablando de algo concreto, no simbólico. La carta de los enamorados dentro del tarot representa unión, elección del corazón, vínculos intensos que no se pueden ignorar. No es una carta liviana. Y quienes creen en estas lecturas lo interpretaron como una confirmación energética de una relación sentimental real. Pero esperen, porque no se quedó ahí. En otro tweet soltó esto. Las cartas muestran que Jimin y Jungkook están extremadamente felices y profundamente conectados en este momento. La tensión sexual entre ellos es tan fuerte que apenas pueden ocultarla en el escenario. Durante la próxima gira se filtrará un momento íntimo que demostrará que el ship es mucho más que solo fanservice. Aquí ya entramos en terreno delicado. Hablar de tensión imposible de ocultar y de una futura filtración durante la gira hace que muchos empiecen a mirar cada interacción pasada y futura con lupa. Futurizando insiste en que no sería algo preparado como marketing, sino un momento espontáneo que terminaría saliendo a la luz. Obviamente, esto divide. Hay quienes sienten que es coherente con la química evidente que muestran en el escenario. Otros creen que es simplemente narrativa fan. Pero lo que nadie puede negar es que el impacto fue inmediato. Y después vino el toque artístico, que fue todavía más llamativo. El oráculo ve una pista en el álbum Arirang con letras explícitas sobre un deseo prohibido, claramente inspiradas en Jimin y Jungkook. Esta canción dividirá al ARMY, los shippers en éxtasis y los antis en total furia. Aquí mezcla música, concepto y narrativa emocional. La idea de letras sobre deseo prohibido hizo que muchos empezaran a teorizar sobre simbolismos, metáforas, dobles sentidos. No afirma que habrá una declaración directa, sino algo artístico que, según ella, hablaría por sí solo. También habló del estado emocional actual, considerando regreso y gira. Con respecto a su estado mental actual, las cartas revelan mucha presión, pero también un apoyo mutuo extremadamente fuerte e íntimo que los mantiene estables y más unidos que nunca. Aquí cambia el tono. Ya no es solo pasión, es sostén emocional. Presión sí, pero acompañada. Futurizando pinta una imagen de dos personas que, frente a la intensidad del regreso, se apoyan profundamente. Para quienes creen en esta narrativa, eso explicaría la cercanía constante que muchos fans perciben. Y el cierre fue lo más explosivo. El futuro de Jikook en 2026-2027 es pura pasión. Viajes secretos, momentos ardientes entre bastidores y un vínculo tan fuerte que ni siquiera HYBE podrá ocultarlo para siempre. Su año será legendario. Mencionar a HYBE directamente le dio todavía más dramatismo.
Habla de algo que, según ella, sería imposible de esconder indefinidamente. Proyecta viajes secretos, intensidad detrás del escenario, una historia que eventualmente quedaría en evidencia. Ahora, seamos claros, todo esto son afirmaciones hechas por una cuenta de predicciones. No son hechos confirmados. No hay declaraciones oficiales. Son interpretaciones basadas en tarot y en la lectura energética que ella dice recibir. Pero lo que sí es real es el efecto que generan. Cada vez que Futurizando habla, el fandom se divide entre quienes dicen, siempre lo supimos, y quienes piden no convertir teorías en realidad. Se reabre el debate sobre privacidad, sobre límites, sobre cuánto es escenario y cuánto es vida personal. Lo interesante es que no plantea algo negativo. En su narrativa habla de felicidad, apoyo, pasión, estabilidad emocional. No hay drama oscuro, no hay ruptura. Al contrario, pinta un panorama intenso pero sólido. Y mientras tanto, el ARMY vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: analizar, debatir, teorizar, emocionarse, discutir y esperar. Porque al final, más allá de creer o no creer, lo que mantiene viva la conversación es esa sensación de «y sí». Esa chispa que hace que cada mirada compartida, cada sonrisa en el escenario, cada gesto mínimo se convierta en material de análisis. Futurizando volvió, y volvió fuerte. Ahora la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿serán solo cartas? ¿O estaremos presenciando una historia que todavía no termina de escribirse? Sé perfectamente que no todo el mundo cree en estas cosas. Sé que hay muchas cuentas que predicen, que leen cartas, energías, astrología, señales, lo que sea. Y también sé que dentro del fandom hay quienes prefieren basarse solo en hechos confirmados y nada más. Y está perfecto. Cada quien vive esto a su manera. Pero personalmente, entre todas esas cuentas, Futurizando es la que más confianza me genera. Y no lo digo a la ligera. Lo digo porque ya hubo antecedentes que, al menos para quienes seguimos el tema desde hace tiempo, se sintieron demasiado precisos como para ignorarlos. Recordemos algo clave. Cuando dijo que Jimin lograría el número 1 en Billboard con su lanzamiento en solitario, muchos dudaron. No era algo imposible, claro, pero tampoco era algo que se diera por sentado. Y lo logró. Llegó al número 1. Ese momento fue histórico y marcó un antes y un después en su carrera como solista. Para quienes recordaban la predicción, fue inevitable pensar, ok, esto ya lo había dicho. Después vino lo de la canción compartida. Se habló de que Jungkook y Jimin tendrían un tema donde se hablaría de sentimientos profundos. Y luego llegó Letter, esa canción tan íntima, tan cargada de emoción, donde Jungkook participó como coro. No fue una colaboración promocionada como dúo oficial, pero estuvo ahí, su voz acompañando, su presencia sosteniendo el mensaje. Y para muchos, eso fue otra pieza que encajaba. ¿Y cómo olvidar cuando se dijo que subirían una foto ardiente que encendería Internet? En ese momento sonaba exagerado, dramático, pero luego Jimin publicó esa famosa foto con Jungkook, ambos sin polo de espaldas, y literalmente el Internet colapsó. Tendencias explotando, timelines paralizados, análisis por todos lados. Era solo una imagen, sí, pero el impacto fue real. Entonces, claro, cuando ves que varias cosas anteriores terminaron ocurriendo, aunque cada quien las interprete a su manera, es normal que se genere una base de confianza. No es fe ciega. Es más bien esa sensación de, bueno, algo de fundamento ha tenido antes. Obviamente, todo sigue siendo una incógnita hasta que realmente pase algo concreto. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie puede afirmar nada con certeza hasta que ellos mismos hablen o se manifieste algo claro. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Pero también es válido decir, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que han vivido este año, cuesta no sentir que hay algo muy fuerte ahí. Ha sido un año intenso. Cambios, proyectos individuales, crecimiento artístico, presión mediática. Y en medio de todo eso, la conexión entre ellos sigue siendo evidente en pequeños gestos, miradas, apoyo constante. No estamos inventando escenas inexistentes. Hablamos de momentos públicos que cualquiera puede ver y que cada persona interpreta según su sensibilidad. Personalmente, más allá de teorías o cartas, lo único que realmente deseo es que Jimin y Jungkook sean libres.
libres en todos los aspectos de su vida, libres para expresarse, para amar, para decidir cómo y cuándo mostrar lo que quieran mostrar. Sabemos que la cultura coreana es más conservadora en ciertos temas. Sabemos que la industria tiene reglas. Sabemos que pertenecer a una empresa como HYBE implica contratos, estrategias y límites. Eso no es un secreto, pero también sabemos que el mundo cambia, que las generaciones cambian, que las narrativas evolucionan y que lo que hoy parece imposible, mañana puede ser completamente normal. Así que sí, todo sigue siendo una incógnita hasta que ocurra algo definitivo. Pero después de todo lo que hemos visto, personalmente prefiero quedarme con la ilusión bonita, con la esperanza de que sea cual sea la verdad, ellos puedan vivirla plenamente, sin miedo, sin restricciones innecesarias, sin tener que esconder partes de sí mismos. Al final, más allá de ships, teorías o predicciones, lo que importa es su felicidad. Si están felices, si se apoyan, si se sienten fuertes juntos, sea en la forma que sea, eso es lo que realmente vale. Y mientras tanto, solo nos queda esperar, observar y apoyarlos en todo. Con cariño, con respeto y con esa pequeña chispa de emoción que hace que todo esto sea tan intenso y tan especial.